Bueno, contarles que uno, desde el lugar donde está, uno hace lo que está al alcance de uno. Hellinger decía que el terapeuta tira violas, ¿no? Tira sogas a gente que de alguna forma está atascada en un pozo sin recursos para poder salir. En pozos donde uno también estuvo y por eso uno tira las sogas. ¿Qué son las sogas? Las sogas son nada más que la forma en que uno tiene de mostrarle al otro cómo salió de ese pozo. ¿Ah? Las obras no son nada más que eso, de contarle, de mostrarle al otro cómo salió de ese pozo en el que estaba atascado y cómo uno sale de los pozos en que está atascado, porque no quiere decir que no caigamos en pozos, siempre estamos cayendo en pozos porque siempre hay nuevos traumas transgeneracionales que se están abriendo, ¿no? Porque bueno, porque este siglo no está permitiendo que nada quede bajo la alfombra y no nos está permitiendo a muchos pensar que lo que está saliendo abajo de la alfombra, la alfombra tiene que ver con asuntos que no nos implican. Está sucediendo lo mismo que sucedía antes, quizás con mayor frecuencia, pero nosotros tenemos la conciencia de que no somos agentes pasivos de lo que nos sucede, sino que somos co-creadores activos de lo que nos está sucediendo. Por eso, de alguna forma, yo tengo una discrepancia con el libro Ese dolor no es tuyo, con la frase que aparece en el libro, que se muestra en la película en la serie de Netflix. Ese dolor no es tuyo. No, ese dolor no es tuyo, ese dolor no es mío, ese dolor es nuestro. Es una herencia transgeneracional que venimos arrastrando, congelada en nuestra coraza muscular caracteriológica, en nuestra biología, en nuestro inconsciente biológico, en nuestro ADN, en nuestra neurología. El asunto es que antes las cosas nos pasaban y nosotros éramos agentes pasivos de eso que nos pasaba y entonces nosotros no teníamos ninguna manera de hacer algo respecto a eso que nos pasa, o porque son castigos de Dios, o porque son misterios de la existencia, o porque son cuestiones del destino que nos tocan. Entonces eso es una de las cosas que nos está pasando en este tiempo. Estamos asumiendo como adultos el rol activo, protagónico, como co-creadores de todo lo que nos está pasando. Entonces no es que ese dolor que sientes no sea tuyo ni mío, sino que es nuestro, es de todo el árbol genealógico. No comenzó conmigo, no comenzó contigo, no comenzó quizás ni con mi madre ni con mi padre. Es un dolor ancestral que se viene arrastrando miles de generaciones, se viene arrastrando, viene cambiando de forma, viene cambiando, pero la estructura de ese dolor es la misma. Y yo sigo diciendo que proviene de cuando se instala un patriarcado, un dinamismo patriarcal, en el que olvidamos mirar hacia adentro, hacia abajo y hacia atrás. Olvidamos mirar hacia adentro, hacia abajo, hacia la tierra y hacia atrás. Tengo un video donde habla claro de lo que es el dinamismo matriarcal,
de lo que es el dinamismo patriarcal y de lo que es el dinamismo de la alteridad, que es el que estaríamos entrando en este tiempo. La posibilidad de mirarnos en el espejo y mirarnos en todos los otros como espejo, el dinamismo de la alternidad. Tú eres yo del otro lado del espejo. Tú eres mi otro yo del otro lado del espejo. Quiere decir que tú me muestras en positivo algo que yo tengo en mi negativo. En este último tiempo, en este último año, hubo 3 personas que venían trabajando conmigo y que abandonaron porque se sentían mal. Ya me pasó más de una vez de personas que abandonaban el proceso por sentirse mal. Por sentirse mal, por sentir malestares, por no estar funcionando en esa normotonía. Que esa normotonía está pensada como... Esa normotonía está pensada en ese sentirme bien. ¿Qué será sentirse bien? Digo yo. Qué bien y qué mal. Pero ese sentirse bien y la historia del bienestar. La normotonía es sentirme bien y estar siempre en el bienestar. No importa si de alguna forma, como plantea uno de los protagonistas de la Matrix, yo estoy creyendo que estoy comiendo un filete jugoso, estoy estimulando a toda mi neurología y sintiendo el placer de comer un filete jugoso, aunque esté dentro de una ilusión. No importa. No me va a nutrir, pero no importa. Yo siento estar comiendo un filete jugoso que en realidad no existe, pero está en mi fantasía y yo recreo la fantasía de estar comiendo un filete jugoso y recreo el placer de estar comiendo un filete jugoso. ¿Qué es lo que hacen las drogas? Las drogas te hacen sentir que estás comiendo un juguete jugoso y disfrutar de ese juguete, de ese filete jugoso, que en realidad no existe, que en realidad es la activación de tus circuitos neuronales que te engañan y te hacen creer que estás comiendo el filete jugoso. Yo agradezco muchísimo a todos los aportes de Hammer, de Hellinger, de Brigitte de los últimos tiempos, pero también agradezco los aportes de los bioenergetistas primeros. Nos abren a comprensiones que nos cambian la idea. Quien entra a la facultad de medicina empieza a ser adoctrinado y a perder la conciencia crítica sobre lo que aprende. Quiere decir que el que entra a la facultad de medicina entra, abre la boca y le meten conocimiento. Más miento que conoce. Más miento que conoce. Entonces ese conocimiento que se mete, que queda metido adentro, porque tu identidad queda tomada por ese conocimiento, porque en ningún momento, hace 2 días hablaba con la persona con la que hago algún entrenamiento. Y me decía, yo nunca en mi proceso de formación, ni en la escuela,
ni en secundaria, ni en mi formación terciaria, nunca pude plantearle a un docente que tenía discrepancias sobre lo que él decía. Con el docente no se puede discrepar. ¿Se entiende? El docente dentro de su clase es Dios. Y lo que aprendió es la Biblia, incuestionable. De pronto una persona como Hammer pierde un hijo. El dolor de la pérdida del hijo es tan grande, tan grande, tan grande, que ese shock de la pérdida del hijo crea un impacto biológico y él hace, tanto él como la mujer, les aparece cáncer en los aparatos genitales, los aparatos de la procreación. Hammer empieza a investigar que ese cáncer proviene de la enorme culpa que sintieron ellos de no haber sabido proteger a la progenie. Una forma de autocastigo por no haber sabido proteger a la progenie. Y ahí es donde Hammer empieza a producir, a aprovechar ese dolor, aprovechar el dolor útil. Y empieza a aprovechar ese dolor para hacer una investigación muy profunda respecto a ese dolor psíquico y el impacto de ese dolor psíquico en la biología. De alguna forma hay un elemento del diseño biológico, que no es lo mismo que programa, yo ya tengo planteado lo que es programa y lo que es diseño, del diseño biológico que no se habría cumplido. Entonces ahí es donde Hammer comienza a hablar del shock, del impacto de un evento traumático en la biología y cómo él pudo aprovecharlo, ¿no?, para hacer una investigación. Hammer aporta una mitad del asunto y Hellinger aporta la otra mitad del asunto. Y Brigitte hace la síntesis perfecta. De todas formas, cuando yo empecé mi proceso de biología, de terapia, ¿no?, transpersonal y profunda, ¿no?, de entrar al inconsciente profundo, una de las cosas que me dijo la terapeuta fue es posible que empiecen a mostrarse síntomas biológicos que antes no sentías. Por ejemplo, es posible que antes que tú no tuvieras síntomas de varices y te aparezcan varices, o que tú no tuvieras síntomas de tal enfermedad, yo que sé, de diabetes, y te aparezca una diabetes. ¿Por qué?
Porque en la medida en que nosotros vamos profundizando nuestro enraizamiento, al profundizar en nuestro enraizamiento, también estamos profundizando en nuestra realidad más concreta, en esta tierra que somos. Y tomamos contacto con este trocito de tierra modificada que somos. Y lo que está produciéndose de manera asintomática se hace visible. Hay mucha gente que se siente muy orgullosa porque dice que nunca se enferma. En realidad, son las personas que están más enfermas, solo que todas las enfermedades están cursando de manera asintomática en las fases somatotónicas. Y entonces acá vamos a ir viendo algo. Para Hammer, todo comienza acá, en el yoke. Todo comienza en el shock. Un shock que hace impacto un shock emocional que hace impacto en la biología. Por ejemplo, mataron a mi hijo. Para Hammer no existen los conflictos programantes. En cambio, para Hellinger, esto es el elemento desencadenante, la gota que colmó el vaso. La última gota que colmó el vaso, pero hay toda una cantidad de conflictos programantes que fueron llevando el vaso a llenarse y a llenarse y a llenarse. Este elemento desencadenante hace que comience la fase activa de la enfermedad. En la fase activa de la enfermedad se transita sin síntomas. Es una fase que se transita sin síntomas. ¿Tá? Entonces, el que dice que no se enferma, dice que no está teniendo síntomas. Pero ¿cuántas enfermedades están cursando en la somatotonía, ¿no? En esta fase? ¿Cuántas enfermedades están cursándose silenciosamente en la persona? No sabemos. Justamente, cuando se llega a este punto, es el pasaje, ¿no?, a la curación. Y cuando aparece acá, cuando se empieza a hacer visible a través de síntomas biológicos. Por lo tanto, van a aparecer malestares y una cantidad de otras circunstancias. Malestares, dolores. Sin embargo, esto implica que empezó la fase de curación. Fíjense que en esta fase, quien toma el protagonismo es el excluidor. El excluidor se siente omnipotente, por lo tanto no siente síntomas. El excluidor excluye y no siente síntomas. Hasta que de alguna forma se produce el salto y la identificación pasa a ser con el excluido. Y cuando la fase pasa a ser, cuando de alguna forma la identificación pasa, en vez de estar identificado con el excluidor omnipotente, yo nunca me enfermo, caigo a la cuenta en esta fase de, yo también me enfermo y ahora estoy enfermo. Y en realidad, esta es la fase de la rendición. No soy omnipotente, yo me enfermo. Que en realidad lo que está pasando acá no es enfermedad, acá empieza la curación. Porque comienza la rendición. La verdadera cura ocurre acá.
cuando ocurre dentro de mí la reconciliación entre el excluido y el excluidor, que es justo la crisis epileptoide. Y recién ahí va a empezar la convalescencia hacia la vida nueva. ¿Qué es lo que pasa si no se produce la reconciliación? Si no se produce la reconciliación, vamos a volver acá o vamos a volver acá. Y todo va a recomenzar. Puede cambiar el síntoma, puede cambiar la forma del síntoma, la herida del alma puede transformarse. Por eso es que aparecen tantas enfermedades raras. Porque si yo, esto que se dice, ¿no? El cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces, toda la cantidad de duelos sin realizar que tiene el humano omnipotente, ¿no? En la negación absoluta, el humano omnipotente en la negación absoluta viene con una carga enorme de duelos, ¿no? De situaciones sin duelar. Por eso Joe Foster dice, sanar es el arte de duelar. Y se empieza a duelar cuando cuando la conciencia biológica nos empieza a hablar a través del síntoma. Fíjense que hay gente que en esta fase de la omnipotencia le habla a las células para que las células se porten bien. Entonces acá, en esta fase somatotónica, se le habla a las células para que se porten bien. Y por ahí hay gente que aplica esta técnica, donde en la omnipotencia de la fase somatotónica, ¿no? Que empezaría el pasaje de la fase, sería un tránsito de la fase somatotónica a la fase vagotónica, donde ya empieza a aparecer un síntoma, reminiscencias de esta omnipotencia sigue acá y la persona le sigue hablando a su célula. Porque ya está saliendo de la fase somatotónica porque ya empieza a sentir síntomas. Pero sin embargo sigue parado en esta actitud. En realidad acá lo que se necesita es escuchar a las células, escuchar al inconsciente biológico. Preguntarle al inconsciente biológico, ¿qué me estás queriendo decir con este síntoma? ¿Qué me estás queriendo decir con este síntoma? Y cuando el síntoma habla, el síntoma empieza a mostrar el conflicto. Por esto, esta fase, este punto se llama conflictolisis, porque el conflicto real que acá se quiso negar, el conflicto real se puede empezar a ver. Y acá estaría la resolución del conflicto. Por eso este punto, les digo, se llama conflictolisis. Es cuando el conflicto se empieza a mostrar, ¿no? Todo el conflicto que ha estado escondido se empieza a mostrar porque el inconsciente biológico lo empieza a sacar a la luz. Y acá tenemos la oportunidad de que víctima y perpetrador se reconcilien. En la crisis epileptoides, en el único punto en que este excluidor y este excluido se reconcilian. Y cuando ocurre la reconciliación recién es posible pasar de esta fase de curación a esta fase de convalescencia para llegar a la vida nueva. Yo venía con hipertensión arterial. Constelé la hipertensión arterial
Y se mostró claramente una tensión entre víctimas y perpetradores muy grande, una tensión muy grande entre víctimas y perpetradores en mi árbol genealógico, en mi sistema familiar. Me gusta más hablar de sistema familiar porque Hellinger le hace un agregado. Hellinger dice que al sistema familiar pertenecen los que dieron mucho al sistema y los que le quitaron mucho al sistema. Y esos también pertenecen al sistema. El que le dio mucho al sistema y el que le quitó mucho al sistema también forman parte del sistema familiar. Algo que el concepto de árbol genealógico no contempla. Por eso me gusta más hablar de sistema familiar en este sentido en que lo toma Hellinger. Entonces se vio la enorme tensión entre víctimas y perpetradores, ¿no? De generaciones y generaciones y generaciones de víctimas y perpetradores enfrentados, negados totalmente a la reconciliación. En la constelación, las víctimas y los perpetradores se rendían. Las víctimas y los perpetradores se rendían. Y por lo tanto, la tensión entre ellos desaparecía. Y en esa rendición era posible la reconciliación entre ellos. Al otro día, la hipertensión arterial bajó totalmente. Volví a mi tensión arterial que generalmente yo tenía, la tensión biológica que yo en general tenía. Pasan 15 días y siento un dolor en los huesos y que me da por tomar tramadol, morfina. Y al otro día la tensión arterial subió totalmente y ahí encuentro, justo se me muestra un trabajo de Hammer sobre cómo la morfina nos mata y de qué manera nos mata la morfina, porque lo que sucede es que con el dolor yo estoy transitando esta fase ya. Con el dolor yo ya estoy transitando esta fase. Y al agregar morfina, vuelvo directamente acá, a la fase activa, a la fase de la enfermedad activa. Así que empecé a tener de vuelta hipertensión y tuve que empezar con todo el proceso de cero. De vuelta a permitirme la reconciliación, la reconciliación un poco más profunda de víctimas y perpetradores. Y para eso necesitamos innegablemente, como ya lo he planteado, poder observar desde el punto cero del plano 5 víctimas y perpetradores y ver que la herida de las víctimas y los perpetradores es absolutamente la única, la misma. Ambos están desconectados de su punto de enraizamiento en el centro de la madre tierra. Ambos están desalineados de su eje del ser. Hoy necesitaba hablar de esto por toda la gente que yo intento mostrarle que todo esto no es justamente para aliviar el dolor, que todo este proceso no es para aliviar el dolor, para eliminar el síntoma, sino para transitar
valientemente el síntoma. Entonces la valentía, que acá parece que estaría colocada acá, en este omnipotente que no siente, yo no siento, yo no me enfermo nunca. La valentía está en en el respirar y trascender el dolor. ¿Cómo trasciendo el dolor? Como dice Hellinger. Dejo que el dolor físico, psicológico, lo que fuere, me lleve de la mano y me muestre de dónde proviene ese dolor que se muestra en mi inconsciente psicobiológico. Entonces para mí es muy importante porque la mayoría de la gente anda con la mente metida en una caja. La mente cuadradita metida en una caja por el dogma de que de vivir sin síntomas, de vivir en la permanente armonía de un estado de falsa salud. Entonces, cuando la persona empieza a sentir de verdad el dolor, ese dolor, que es el que te lleva a la sanación, ese dolor real y profundo que te lleva a la sanación, entonces la gente recula, que viene la cobardía, y vuelve a la fase asintomática, vuelve a la fase sintomática, somatotónica, donde la enfermedad sigue cursando por debajo hasta que en un momento estalla, donde tú te crees sano y comes el filete jugoso en un mundo virtual, mientras por debajo la enfermedad trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, pero tú no sientes nada porque tú estás bárbaro. Y yo estoy bárbaro y no siento nada. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien empieza a pasar de la fase asintomática? Empieza a pasar de la fase asintomática, ¿no?, donde la enfermedad va socavando por debajo, y va socavando y va socavando, a la fase sintomática, que es la fase de la curación. Cuando el síntoma aparece, es cuando estás empezando a curarte. Todo lo contrario que te dice la medicina tradicional. Cuando el síntoma aparece, es que estás entrando en la fase vagotónica y te estás empezando a curar. Y lo que tienes que hacer es explorar la información que el síntoma te trae. El síntoma te trae. Eso que se llama malestar te trae. Y mucha gente se te va porque tiene la cabecita cuadradita, porque no entendió nada. Por más que tú le quisiste mostrar todo lo que le quería mostrar, no entendió nada. Y corta. Y va a volver a la fase somatotónica, asintomática. Y entonces cuando alguien la lleva a la fase somatotónica asintomática, ya sea porque le da un calmante o le da un yuyito de no sé qué, que le calma el síntoma, volviendo acá, en esa fase asintomática se cree curado. Y es todo lo contrario. Es volver a que la enfermedad siga socavando la salud por debajo. ¿Qué hacemos cuando un paciente se va? Honrar su destino. No lo podemos salir a enlazar con una soga y traerlo. Honrar su destino. Pero sí tenemos que tener claro esto. La enfermedad viene a curarnos, porque viene con cantidad de información de nuestro inconsciente biológico, que viene, toda la información que viene en el inconsciente biológico,
es la enfermedad que necesitamos nosotros adentrarnos a explorar en detalle, abrir el cuadro a cuadro de lo que el inconsciente biológico nos está diciendo. Y para eso es la Madre Tierra. Es el anclaje profundo en el centro de la Madre Tierra, quien nos puede dar el sostén, el acompañamiento y la guía en todo esto, sin desconectarnos del punto de iluminación en el centro del Sol, pero afianzando nuestro ancla en el centro de la Tierra. Bueno, esto para mí era muy importante poderlo plantear. Hasta la próxima.